Buenos días. A continuación, iniciaremos la capacitación de los procedimientos, actividades de enfermería expresados en Almera con el código MITB-PC 05, cuyo objetivo es describir las actividades realizadas por el personal de enfermería en el transcurso del manejo del paciente, es decir, desde el ingreso, la internación, el egreso y durante su estancia hospitalaria. Se describirán las actividades que deben realizar el auxiliar y el profesional de enfermería y sus respectivos registros. Recuerden que nosotros podemos hacer muchas actividades con los pacientes. Sin embargo, si nosotros no escribimos, y dejamos evidencia, por tanto, pues no dejamos evidencia de que hicimos algo. Y dentro de esas actividades podemos encontrar primeramente la actividad de recibo de turno, que está dentro del protocolo de recibo y entrega de turno, cuyo objetivo es estandarizar las normativas y las recomendaciones en lo que respecta al recibo y entrega de turno, lo cual va a favorecer la seguridad del paciente y también la continuidad de cuidado del paciente. Inclusive ya en algunas bibliografías se está hablando ya de transferencia del cuidado, porque realmente lo que hacemos nosotros es cuidar al paciente, y lo que vamos a transferir en el cambio de turno es transferir el cuidado del mismo paciente al turno siguiente. Y se van a dar una serie de recomendaciones, y las más claves es la comunicación. Tiene que haber una buena comunicación. Esta comunicación debe ser clara, completa, debe quedar de forma verbal como escrita, plasmada en el libro de entrega de turno, que actualmente vendría siendo el Drive. Entonces, lo que se hace es verificar pues el estado actual del paciente, los cambios que se presentaron durante el turno, cuidados específicos sobre tratamientos paraclínicos, novedades, dando continuidad a la atención. Cabe recalcar y hay que recordar que la entrega del turno es a conformidad, es decir, el turno que me está recibiendo debe estar conforme con la entrega de turno que yo le estoy haciendo. Y como actividad, pues tenemos primero que todo varios horarios que son en la entrega del turno, que son a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche, sin excepción. Y las recomendaciones para la entrega de turno es que debe estar todo el equipo completo, es decir, debe estar tanto el equipo que está entregando como el equipo que está recibiendo. Entonces, como dijimos, debe estar a la hora estipulada todo el equipo. El personal no debe estar haciendo notas, no debe estar haciendo otras cosas, sino que en la entrega de turno deben estar todos, absolutamente todos. No es que el jefe está entregando el turno solo y va llamando a los auxiliares para que ellos vayan subsanando lo pendiente. No, eso no funciona así, porque todos tenemos que estar en la entrega de turno. Recuerden que todos los pacientes son responsabilidad de todos nosotros y que se asignan los pacientes de forma didáctica para poder hacerle a todos notas, pero recuerden siempre que los pacientes son responsabilidad de todos. Entonces, debe estar todo el equipo, tanto el que entrega como el que recibe, a la hora estipulada, y se van a revisar varias cosas que van registradas en los ítems del libro de recibo y entrega de turno. Entonces, lo que tenemos nosotros estandarizado como su red, que son las columnas que debe llevar el libro, como lo dice la imagen, tenemos que pues está la unidad de prestación de servicios, el servicio, el perfil, el nombre de cada una de las personas, y el jefe debe realizar las asignaciones de las actividades diferentes que se realicen. Por ejemplo, quién va por material, quién se encarga del libro. En este caso recuerden que estamos llevando un Drive, pero por protocolo el libro se asigna. Entonces, con esto les quiero decir es que el diligenciamiento del Drive no es exclusivo del jefe. El auxiliar también lo puede hacer. De hecho, en protocolo aparece del auxiliar.
Sin embargo, el jefe, como revisa las historias y como es obligación de todos, de tanto el jefe como el auxiliar, debemos revisar las historias clínicas. Recuerden que, como yo siempre paso y les digo, no estamos trabajando con cajas, estamos trabajando con personas, ¿sí? Y de pronto el jefe puede ser que se le haya pasado algo o usted se dé cuenta en el momento de la revisión de la historia clínica que le falta algo al paciente y pues usted lo comparte con el resto del equipo para subsanarlo, ¿sí? Entonces en la imagen podemos ver las casillas que por protocolo tenemos permitidos hacer en el Drive. Si en los servicios se llega a llevar un libro de entrega de turno diferente al Drive, este debe contener todas y cada una de las casillas porque si no, no cumplimos, ¿sí? No cumplimos con el protocolo como tal. Recuerden que está todo el equipo completo y debe estar con uniforme completo. Y con respecto a los uniformes y el manual de bioseguridad, pues ya de eso nosotros hablamos. Los jefes de enfermería, las mujeres deben estar con su toca de blanco en el día y en la tarde, en la noche también, salvo el viernes que amanezcan para sábado o el domingo que amanezcan para lunes, también tiene que venir de blanco, a menos que el lunes sea festivo. Entonces recuerde que no es solamente la entrega del paciente, no es solamente la transferencia del cuidado, sino también tenemos que revisar los inventarios. El jefe debe hacer la asignación para la solicitud de material estéril, el jefe debe solicitar los medicamentos, hay que hacer las rondas de enfermería, hay que realizar la limpieza y desinfección terminal y recurrente, el jefe debe verificar el carro de paro y el carro de medicamentos. Recuerde que es función del auxiliar verificar la termohigrometría de los carros y es función del jefe verificar que se haga esa labor. Y dentro del recibo y entrega de turno hay otras recomendaciones. Es decir, primero tenemos que tener la disposición para entregar o recibir el turno. Debemos hablar de forma cordial, saludar, cumplir con el horario, cumplir con la normativa. Deberíamos recibir todos en grupo, en silencio, atentos a la entrega de turno. Y yo como jefe que entrego, pues tengo que hacer cumplir a mi equipo de trabajo los pendientes y debo utilizar los formatos institucionales y verificar que estén llenos en el momento de la entrega del turno. Verificar a cada paciente. Recuerden que la entrega de turno se debe realizar las recomendaciones fuera de la habitación y luego entramos a la habitación. Todos, no solamente los auxiliares, el jefe también, debemos entrar, presentarnos con los pacientes, presentar al equipo que está recibiendo, ¿sí? Para que los pacientes sepan qué jefe los está tratando y cuál es el nombre del auxiliar que tiene a cargo. Se realiza una valoración rápida del usuario, los riesgos, que esté bien identificado el paciente, ¿sí? Priorizo las situaciones de urgencia porque hemos visto que en las entregas de turno a veces puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Subsanar la situación de emergencia o, mientras tanto, el turno que está entregando atiende la urgencia mientras el otro turno sigue recibiendo, ¿sí? Y finalmente, pues preparamos la entrega al finalizar el turno para el turno siguiente, actualizando la documentación, le exijo a mi grupo la entrega correcta de los pacientes, se da la información concreta, acertada, clara y actualizada y oportuna y completa del paciente. Después de la entrega de turno, se recomienda o por protocolo, nosotros tenemos un documento, se llama formato lista de chequeo briefings y de briefings de enfermería. ¿Para qué es este documento? Este documento es una pequeña reunión, una reunión corta, en la que después de que yo recibo el turno, yo me reúno con mi equipo y repasamos ciertos factores con la lista de chequeo, ciertos ítems. Por ejemplo, en ese momento, pues el enfermero o la enfermera jefe es la encargada de liderar la información, ¿sí? Nos reunimos con los auxiliares y lo que se hace es planear e identificar los factores de riesgo que tengan los pacientes. Es decir, pacientes primero si tienen factores de riesgo de caídas, riesgo de úlcera por presión, alergias. También verificamos pacientes que tengan pendiente alguna valoración o algún estudio especial, pacientes que requiera algún cuidado específico especial. Ya dijimos los riesgos de caída. Cabe recalcar el riesgo de fuga, el riesgo de autolesión, el riesgo de heteroagresión. En el caso de la fuga, recuerden que contamos con la manilla neón, en la que en los servicios tenemos que colocar al lado del tablero, en la que tenemos el listado de los pacientes,
un sticker color neón, y la idea es que todas las personas que estamos en el turno sepamos el paciente que tiene riesgo de fuga y debemos notificarlo a el servicio de vigilancia para que ellos estén al tanto también y registrarlo en la historia clínica y que quede registrado también dentro del libro de recibo y entrega de turno. Si hay órdenes verbales o errores de prescripción, también las mencionamos en ese momento. Si hay personal nuevo en la unidad, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que el personal nuevo probablemente no maneje bien el servicio como el personal que tienen ya tiempo en los servicios. Y en ese caso valoramos que los pacientes estén correctamente identificados. Es decir, si nosotros llegamos a tener un paciente NN en uno de los servicios, pues todo el equipo sabe quién es el paciente NN. Y también tenemos otra herramienta que es el debriefing, y este se realiza es también otra pequeña reunión más corta que la anterior, que el briefing, y eso lo hacemos antes de entregar en turno. Entonces, si llega a suceder algo dentro del turno, pues en ese momento analizamos qué salió mal, identificamos cuáles fueron las probables fallas y tomamos de una vez los correctivos o hacemos acuerdos. La idea es que todos hablemos el mismo idioma y que todos los que estamos recibiendo el turno sepamos acerca de todos los pacientes. Entonces, la actividad de control de signos vitales, ya esta capacitación se ha dado, se han dado las recomendaciones sobre los signos vitales. Nosotros pues queremos recalcar la importancia de los registros y el monitoreo y cuáles son los momentos idóneos para hacerlo. Entonces, la recomendación es que primero no se inventen los signos, tomen los signos vitales, porque usted llega a colocar un signo que se inventó, pues una falsificación de un documento médico legal y puede aplicar a sanciones de todos los tipos. Entonces, en la lámina que nosotros vemos con qué frecuencia vamos a tomar y a registrar estos signos vitales. Entonces ya sabemos que todos los pacientes en cuidados críticos, que son pacientes que estén en la UCI adultos, pacientes que estén en reanimación de urgencias, pacientes inclusive que estén en sala de parto, pacientes que estén en los códigos hipertensivos, o cuando se llama el paciente que está en código séptico. En esos casos son pacientes que en el momento los consideramos críticos y son pacientes que tenemos que tener monitorizados, pero el registro va a ser horario, incluyendo la presión venosa central si este paciente la tiene. Me voy a saltar a cuidados intermedios, en la que los pacientes de cuidados intermedios pues va a estar monitorizado constantemente, pero el registro se realiza cada 2 horas, incluyendo la presión venosa central si está indicada. En los pacientes cuidados posparto y código rojo posparto y poscesárea, el paciente va a tener monitoría continua en las 2 primeras horas, pero el registro en la historia clínica va a ser cada 15 minutos y una vez pasadas esas 2 primeras horas va a pasar a registrarse cada 30 minutos por 2 horas, mientras que en toda paciente que haya presentado código rojo se va a realizar monitoreo constante, pero el registro de los signos vitales se va a realizar cada 15 minutos por las primeras 4 horas. Es decir, que en una hora tiene que tener 4 registros. Entonces la paciente del código rojo en 4 horas tiene que tener 16 registros. ¿Por qué hacemos hincapié en la paciente cuidado posparto y código rojo? Debido a que esto es un indicador Fénix y a nosotros como hospital nos dejaron un hallazgo de esta eventualidad debido a que no hay un correcto registro y seguimiento en las pacientes que se encuentran en posparto, ya sea cesárea o posparto normal y paciente en código rojo. Los pacientes de cuidados básicos se registran en un turno de 6 horas 2 veces en el turno, a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía para el turno de la mañana, a las 2 de la tarde y 6 de la tarde para el turno de la tarde, y los turnos de 12 horas se registran 3 veces. En los fines de semana que hacemos 12 horas, a las 8 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde, y en el turno de la noche a las 8 de la noche, a las 12 de la mañana y a las 6 de la mañana. Recuerde que debemos notificar a la enfermera jefe y al médico cualquier alteración que notemos en los signos vitales, y siempre les doy la recomendación de que verifiquemos esos signos vitales, que no vaya a haber error ni de nosotros en la toma ni por parte de los equipos si están defectuosos.
Para los recién nacidos ubicados en las incubadoras o servocunas, hay que registrar la temperatura de las servocunas también para compararla con la temperatura del paciente. Y todos los recién nacidos que ingresen a la unidad neonatal, el primer control de los signos vitales se va a tomar la presión arterial en las 4 extremidades y se deben registrar los 4 valores. Sobre la actividad valoración del riesgo, pues en los servicios también diariamente se hace una valoración de los riesgos que tiene el paciente. Entonces, esos riesgos se miden al ingreso del paciente, se debe valorar el riesgo de caída, el riesgo de lesiones, el riesgo de alergias y registrarlos en dinámica gerencial. La recomendación es que sea por turno, mínimo cada 24 horas, pero por turno es la recomendación que nosotros damos, pues hay que interpretar los datos que tiene el paciente, si tiene un riesgo alto o bajo de caídas, o alto o moderado en úlceras por presión. No, el mismo paciente muchas veces no tiene los dos riesgos altos, puede ser que para uno sea alto y para el otro sea bajo. Y ya dijimos en qué momento se da y contamos con herramientas para identificar esos riesgos, que son el tablero de identificación, tenemos las manillas de identificación, también tenemos la entrega de turno, los cards de enfermería, tenemos varios documentos para evitar que estos riesgos vayan a suceder. Y con respecto a la medición de los signos vitales, pues se deben registrar según el protocolo, como ya lo explicamos, pero también con cada medición de los signos vitales recuerden que tenemos que hacer una valoración del dolor. Entonces puede utilizar la escala EVA, que es la escala visual, o podemos utilizar la escala ENA, que es la numérica, que va del 1 al 10 también. Recuerden que tenemos que darle al paciente un patrón de comparación sobre su dolor, preguntándole que cuál es el dolor más intenso que ha sentido en la vida, si es mujer, si ha tenido bebés. Entonces le decimos, bueno, ese es el 10 para usted. ¿Usted ha tenido un cólico renal? Uy, sí, es horrible. Bueno, ese es el 10 para usted. En este momento, ¿qué tipo de dolor tiene? Pero también debemos registrar el sitio del dolor, la intensidad del dolor y el tiempo del dolor. Y sobre la gestión del dolor en el paciente, pues también tenemos que notificar al médico tratante, al jefe del turno, y no solamente eso, avisé y me olvidé, no, hay que hacerle seguimiento al dolor durante el resto del turno. Si el paciente persiste con dolor en la entrega de turno, pues eso hay que notificarlo y notificar cuáles son las acciones que se tomaron. Sobre las escalas de riesgo, como les digo, como ya mencionamos en la hace 2 láminas, pues tenemos que realizar la conciencia. Hemos tenido varios riesgos en la que el paciente se cae y cuando revisamos las notas de enfermería el paciente dice que es riesgo alto. Hemos revisado que son pacientes mayores de 60 años, reciben medicamentos como antihipertensivo, otros están recibiendo hidromorfona y ya con esos ítems son pacientes que de entrada nosotros sabemos que tienen riesgo de caída alto y deberían tener una manilla roja. Entonces, esos pacientes con riesgos de caída alto tenemos que hacer hincapié en la entrega de turno, los pacientes que tienen riesgos altos, para tomar las previsiones y darle la educación al paciente sobre su propio riesgo y dejar por escrito en la historia clínica. Sobre la administración y registro de medicamentos, voy a hablar brevemente sobre esta porque junto con este video voy a enviar otro video sobre una capacitación solo de registro y administración de los correctos. Recuerde los 12 correctos para la administración del medicamento, ¿sí? Que son medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la vía correcta, las horas e intervalos correctos. Compruebe que el paciente ingiera medicamentos, no reciba medicamentos que no estén prescritos, conserve la técnica aséptica, verifique sobre la alergia que pueda presentar el paciente o interacciones, infórmele y eduque al paciente sobre el medicamento que usted le está colocando. Y si usted tiene alguna duda, porque no todos nos lo sabemos todas, sobre la administración de un medicamento, pues nosotros tenemos un instrumento en Almera que podemos consultar, que es una tabla de anexo de mezclas, y podemos consultar el medicamento. Posteriormente registre el medicamento y no administre medicamentos si la orden es verbal, a menos que sea una urgencia vital. Y para ayudar a aplicar los correctos, pues tenemos una regla mnemotécnica de los 5 yo, que es que yo verifico, yo alisto, yo administro, yo registro y yo respondo.
Y con eso pues estamos respondiendo a los 5 correctos básicos que nos enseñaron desde hace tiempo, que son paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta y horario correcta. Importantísimo registrar el medicamento después de que yo termino mi ronda de medicamentos, registrarlo de forma inmediata y registra el medicamento incluyendo las barreras de seguridad, registra que usted verificó los dosis correctos, ¿sí? La solución que utilizó, si utilizó bomba de infusión, y en ninguno de los casos se puede registrar un medicamento antes de que yo lo administre, así esté muy afanado. Entonces sobre el registro de los medicamentos pues se va a ingresar a Dinámica Web, va a ingresar en el apartado de registros de enfermería, en el ítem de planilla de medicamentos, busca el medicamento y coloca editar control y le va a aparecer esta ventana. Una vez que le aparezca la ventana, pues ahí usted va a colocar la dosis que usted administró y va a colocarla. Dosis, cuánto se administró el medicamento, por ejemplo, en este caso es enoxaparina. Entonces coloco administro 40 miligramos vía subcutánea, debería decir. Y en la observación, pues previa indicación médica, lavado de manos, verificación de los dosis correctos, se administra el medicamento y si no hubo complicaciones posteriores a la administración del medicamento. Entonces finalmente colocamos se realiza y pues debe aparecer como registrado el medicamento. Sobre la actividad establecer plan de cuidados de enfermería, pues recuerden que el PAE, el plan de cuidados, como lo dice la palabra, es un proceso también que es netamente de nosotros de enfermería, en la que el enfermero profesional valora al paciente, él realiza el diagnóstico, realiza el plan de los cuidados que se van a realizar con las intervenciones de enfermería. El auxiliar de enfermería debe ejecutar las intervenciones propuestas por el jefe y el jefe de la noche debe realizar la evaluación de ese PAE. Entonces, para que el jefe lo haga, pues debe hacer una recolección de datos, revisar la historia clínica, hacer una anamnesis, valoración de riesgos, plantea los diagnósticos en enfermería teniendo en cuenta todo lo anterior, de manera de que aquí en el hospital pues lo mínimo que debería tener de cuidado un paciente es el riesgo de infecciones, porque recuerden que manipulamos dispositivos, riesgo de caídas y riesgo de úlceras por presión si el paciente tiene alguna discapacidad, alguna inmovilidad. Los diagnósticos pues son según los patrones que tenga el paciente alterados y de acuerdo a eso se realiza la planeación de los cuidados, revisa el plan, lo publica en nota de enfermería como PAE y el auxiliar debe ejecutarlo. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo lo hace, debe colocarle siempre importante que quede en amarillo, título PAE, subjetivo, plan de atención de enfermería. Y en el análisis del plan, pues se coloca el plan de enfermería. Esto lo vamos a seguir manejando de esta forma, mientras que en la subred se arregla el ítem de plan de cuidados de enfermería que tenemos en Dinámica. Tenga en cuenta incluir dentro de este plan la intervención de los riesgos identificados, si el paciente tiene riesgo de caídas, si el paciente tiene riesgo de infección, úlcera por presión, si tiene riesgo de fugas, si tiene alergias, si tiene riesgo de hetero o autoagresión y la intervención para el control del dolor de los pacientes. Posteriormente, pues ya una vez que el jefe sube a Dinámica, tiene que grabar el plan para que quede y recuerde que el PAE, el plan de atención de enfermería se realizará una vez al día, para el cual se determinó que en los turnos el jefe de la mañana coge la primera mitad de los pacientes, los jefes de la tarde coge la segunda mitad y en el caso de que ingrese un paciente al servicio, pues en el turno que llegue pues se le hace su plan de atención de enfermería. Los jefes del turno de la noche son los encargados de realizar la evaluación del PAE, en el cual deben registrar en el análisis de plan con el título del PAE los resultados de la evaluación que ellos acaban de hacer. Y los auxiliares deben revisar el plan, ejecutarlo y también dejarlo por escrito en la historia clínica. Entonces debe dejar un registro en que se revisa PAE elaborado por el jefe, etcétera, el jefe X, se ejecutan las siguientes actividades. Entonces, para las intervenciones NIC y NOC, también en Dinámica tenemos un anexo, el anexo 1 de diagnóstico de enfermería, en donde
podemos tener como una dirección en cuál es el plan que requiere el paciente según el diagnóstico que se detectó. Y se encuentra una lista de adherencia que se está llevando mensualmente por la coordinación de enfermería sobre la adherencia al plan de los cuidados, porque lo importante no es que se deje por escrito, lo importante es que se pueda hacer y que se pueda verificar que se hizo. Ese PAE se debe revisar cada 24 horas y actualizarlo, y pues se realizan las modificaciones de acuerdo con los cambios que tenga el paciente en su situación clínica, pero hay que registrarlos en la historia clínica. El cierre del PAE se da cuando el paciente ya tiene egreso, pero debemos recordar que hay que darle educación al paciente sobre las indicaciones, las recomendaciones en la casa, los medicamentos indicados, y firmar el formato de educación en su último ítem, que está las recomendaciones para el egreso. Importantísimo que los pacientes salgan o egresen del hospital con la firma de esa educación, debido a que hemos tenido también hallazgos por parte de Secretaría en ese respecto. Importantísimo pacientes que egresen con medicamentos por vía parenteral, por ejemplo la enoxaparina. Y continuando con la actividad de educación al paciente y la familia, pues debemos informar al paciente y la familia sobre diversos aspectos de la hospitalización, que son los aspectos administrativos, lo que tiene que ver con trámites, referencias, procedimientos, estudios, inclusive que tenga pendiente el paciente, educarlo sobre cuidados básicos acerca de su patología y sobre el proceso de atención en general. ¿Cuál es el fin? Garantizar que el paciente comprenda y conozca, con fin de prevenir complicaciones, evitar reingresos y dar respuesta a las necesidades de los pacientes. Recuerden que en todo momento hay que dar una atención humanizada, favorecer el vínculo familiar. Por eso se implementaron las visitas en algunos servicios de 24 horas. Inclusive se pueden identificar algunas necesidades de aspecto integral en la familia. Recuerda que las líneas de información al paciente y la familia: durante la hospitalización tenemos la prevención, prevenir sucesos de seguridad, disminución de riesgo de caídas, de úlceras por presión, prevención de retiro accidental de dispositivos médicos, administración de medicamentos, segregación de residuos, horario de visita, el acompañamiento, horario de información médica, la custodia de pertenencias, cómo es el proceso de hospitalización y consulta externa. Por otro lado, hay otro apartado para preparación de exámenes diagnósticos laboratorios, cómo es la preparación en procedimientos endoscópicos, cardiología no invasiva, hemodinamia, vacunación del recién nacido, aislamientos, derechos y deberes del paciente, información, seguridad previa identificación de los riesgos, procedimientos y los servicios de referencia y contrarreferencia. Para cuidados específicos están quirúrgicas, la preparación, cuidados postquirúrgicos. En el paciente crítico, la educación sobre todo lo que pudiera tener el paciente crítico, como las nutriciones, traqueostomías, inclusive la sonda vesical, nasogástrica, catéter central si está ventilado. En el apartado de materno perinatal, los cuidados del recién nacido, las recomendaciones sobre la lactancia, la importancia de la lactancia exclusiva, cuidados postparto, cuáles son los signos de alarma y las recomendaciones de planificación familiar. Y durante la estancia y el egreso debemos educar al paciente sobre la administración de la insulina, el control de las glucometrías en pacientes diabéticos, las recomendaciones sobre la movilización, cuidados de la piel. Si el paciente llega a egresar con alguna sonda, algún drenaje, darle educación sobre eso, sobre la administración de medicamentos, cuáles son los signos de alarma y cuidados de dispositivos médicos con los que egresa. Y recuerden siempre que el paciente firme el formato de educación y usted dejarlo registrado en la historia clínica. Entonces ese instructivo, pues en resumidas cuentas, pues hay que registrarlo a diario. Debemos verificar que el paciente realmente haya recibido la información que nosotros le proporcionamos. Debemos registrar nombre de quien brindó la educación y quien la recibió. Debe realizarse en físico con letra clara, no garabatos y firmas raras, y debemos registrar en la historia clínica que la actividad se realizó.
porque cuando llegan las quejas de pacientes debido a la atención de enfermería, lo primero que nosotros revisamos son los registros de enfermería y lamentablemente se están consiguiendo mucho déficit, muchas falencias en los registros de enfermería en general. Entonces este es el ítem en el que me quería detener un poco. Este es el último ítem del formato de educación e información al paciente y esto fue un hallazgo que nos dejó la Secretaría de Salud sobre la educación del paciente. Entonces, cuando el paciente egrese con medicamentos, pues tenemos que educarlo y dejar por escrito la educación, así como el registro en la historia clínica. Sobre la actividad baño del paciente que se realiza en los servicios, recuerden que el baño, el horario es flexible, teniendo en cuenta las condiciones de salud del paciente y respetando el consentimiento para realizar la actividad. En el caso de que yo tenga un servicio que tengo muchos pacientes postrados, pues no es que todos los pacientes los tienes que bañar a la mañana o es que todos los pacientes los tienes que bañar a la tarde. La recomendación es que dentro de los jefes del servicio nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Y dividamos la cantidad de pacientes para no generar sobrecarga sobre ningún turno, sino que todos los horarios de los turnos están en la capacidad y en la obligación de trasladar o bañar los pacientes. Por eso decimos que el horario es flexible y hay que respetar el consentimiento del paciente. O sea, si un paciente, definitivamente el paciente no se quiere bañar, que tiene mucho frío, pues no, el paciente no se baña porque el paciente rehúsa la actividad y usted debe dejar escrito que el paciente rehusó la actividad. Recuerde que si el paciente tiene riesgo de caída en el traslado de la ducha, pues debe hacerlo en una silla pato, no que vaya con el familiar, no, porque los responsables de los pacientes realmente somos nosotros. El paciente sí nos puede colaborar en algunas cosas, el familiar, pero la responsabilidad legal es nuestra. Y se registra en arreglo de la unidad, si se hizo baño o ducha, usted hace una pequeña nota de que se pasa al paciente para realizarle la actividad. Sobre las rondas de enfermería, fíjense, las rondas de enfermería son una herramienta positiva, buena para nosotros, porque cuando hemos llamado a personal a la coordinación porque hay fallas en los registros, porque hay algunos riesgos no registrados o algunas eventualidades en la entrega de turno, la recomendación es que haga las 5C, haga sus rondas. Si usted hace su ronda horaria al paciente, usted va a entregar al paciente al día cuando entregue el turno. ¿Por qué? Porque usted ya ha verificado si el paciente tiene dolor, si el paciente necesitó orinar o necesitó cambio del pañal. Usted moviliza al paciente como lo dice el protocolo cada 2 horas por horario, ¿sí? Usted previene las caídas y usted verifica los accesos y los líquidos. Si usted realiza esto de forma horaria, es prácticamente imposible que en el momento de la entrega de turno usted tenga pendientes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le pueden reclamar a usted en el turno? Todo esto se lo van a reclamar. Accesos, que el paciente, que el pañal, a menos que el pañal se le haya ensuciado al paciente 15 minutos antes de la entrega de turno, que puede pasar. Pero muchas veces se ve el registro, pero no lo hacen, o el paciente se queja. No, para acá no ha venido nadie. Vinieron, me tomaron los signos y más nunca regresaron. Pero cuando usted revisa la actividad en dinámica, aparecen todas las C. Entonces usted tiene que comunicarle al paciente que usted está valorando esas necesidades para que el paciente sepa y las exprese. Entonces usted va a identificar con esa ronda las necesidades que tiene el paciente. Si hay alguna necesidad que usted encontró, usted la comunica con el jefe, con el médico tratante. Si es su responsabilidad, pues usted la subsana y registre en nota de enfermería cada hora. Y si no hay sistema, pues en el formato de contingencia que se realiza la ronda de enfermería que usted verificó, las 5C, las menciona y dice, bueno, en esta hora pues yo le cambié el pañal, pues usted registra el cambio del pañal. O que el acceso se le dañó, bueno, registra la venopunción. No solamente como C, sino que tiene que registrar la venopunción y recuerden hacer los seguimientos. Y la nota de enfermería que se realiza es, por ejemplo, la que tenemos aquí en pantalla.
se registra como ronda de enfermería y se realiza ronda de enfermería en la cual se verifica que el paciente no refiere dolor, tiene el pañal seco, no tiene riesgo de úlceras por presión, se verifica el funcionamiento del timbre y está cerca de la mano del paciente, escalera cerca, se recomienda el uso de calzado al desplazarse, se verifica que el acceso venoso esté funcionando, se observa sin signos de infiltración, flebitis, limpio y seco. Esa es la nota modelo de las rondas de enfermería que debería tener un paciente de forma horaria. Con respecto a la actividad de asistencia a actividades de la vida diaria y su registro en dinámica, pues esto es lo que se hace en el turno. Hay que revisar la historia clínica, las historias médicas, cumplirlas, revisar las indicaciones porque pueden haber cambios en los medicamentos, pues en esto pues hay que actualizar los formatos, actualizar el CARDES, actualizar el PAE, actualizar la tarjeta de enfermería según las recomendaciones que se van a dar en la próxima capacitación y reporte novedades al médico de forma oportuna. Hay que registrar si el paciente necesita asistencia en su alimentación por parte del auxiliar de la enfermería, asistencia al sanitario, de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente. Recuerden que no todos los pacientes se pueden levantar, pero en el caso del que el paciente no pueda caminar, pues hay que asistirlo en la cama con el pato, con el pisingo, ¿sí? Y también hay una recomendación sobre el acompañamiento en visitas. No es que como llegó la visita, yo me fui del servicio y no le hice más rondas a los pacientes. Con más razón, pues hay que pasar y verificar las visitas en el momento de la visita. Otra de las actividades está el trámite de exámenes y medios diagnósticos, en la que a nivel intrahospitalario, pues aquí es más fácil porque nosotros enviamos la orden con el camillero para que le realicen el procedimiento a un paciente. En todos los casos, ya sea laboratorios o ya sea exámenes paraclínicos de imagen, pues hay que registrar en la historia clínica que el paciente tiene el examen pendiente y también registrar en el momento en el que se le realice. Porque muchas veces se nota en los libros de entrega y de turno y en los CARDES un copy-paste el paciente tiene pendiente el estudio y resulta que no, es que al paciente lo llevaron hace 3 días en la mañana. Entonces no hubo seguimiento. La recomendación es que haya un seguimiento en los exámenes que se le realicen al paciente y que en el caso de que se realice alguna remisión extrahospitalaria, algún examen que no se le haya realizado, si pasan 24 horas y ese examen no se le ha realizado, hay que notificarle al médico de turno, al médico tratante del paciente, para que él sepa que el estudio no se le ha realizado y que nosotros le damos constancia de que el trámite nosotros lo realizamos. Si el trámite es extrahospitalario, recuerden la comunicación con referencia y contrarreferencia, donde debemos anotar el número de radicado y registrarlo en el CARDEX y en notas de enfermería. Recuerden que la papelería manual a veces se pierde y cuando llegan las quejas pues no hay manera de responderla. Entonces la recomendación es que dejemos en nota las remisiones y los radicados que nosotros realicemos. Sobre el arreglo de la unidad, recuerde que se realiza el protocolo de limpieza y desinfección, ya sea terminal o recurrente. Algunas recomendaciones: que se haga de lo limpio a lo contaminado, teniendo en cuenta el equipamiento que tiene. Tenemos una limpieza rutinaria, que es la que hacemos por turno, y la limpieza terminal que hacemos los fines de semana cuando agrese el paciente. Y recuerden que hay que registrarlo en el formato de registro de limpieza y desinfección que tenemos en los servicios 2. Uno es el de la unidad del paciente y el otro es el de la desinfección general de los servicios, recordándole también que en la asignación, en el recibo de turno, en la asignación del paciente de la actividad de material y de inventario, pues también se debe llevar por turno y realizarla inmediatamente recibimos el turno, de manera de hacer alguna observación al turno anterior si faltó algo. Sobre la actividad de establecer procedimientos, tenemos los cambios de venopunción, en la que en ese momento recuerde que usted debe, si usted cambia, si se daña la venopunción, usted debe cerrarla en dinámica y abrir la venopunción nueva. Se les ha dicho que si yo consigo una venopunción que no esté abierta, yo la abro y dejo constancia en nota que no fuimos nosotros lo que le hicimos, sino que el turno que aparezca en el sticker. Y igualmente se está haciendo ya seguimiento a las personas que están incurriendo en el no registro de las venopunciones, y en ese caso pues se les va a mandar a hacer un plan de mejora y una socialización
en todo el hospital, en todos los servicios a las personas que incurran en la falla. También tenemos los procedimientos sobre las curaciones, que también las podemos realizar, y ya sea de las curaciones de la venopunción o heridas del paciente, para que hacerle seguimiento en dinámica, la toma de muestras de laboratorio y medios diagnósticos, y también la preparación para procedimientos. En el caso que el paciente no se traslade, pues hay que dejar constancia en la historia clínica de que no se trasladó. Aquí está la recomendación para el registro y control de la venopunción. Usted le coloca inserción en la primera lámina registrando el número del catéter, qué tipo de catéter, el sitio, para qué está indicado, si es para líquidos, si es para medicamentos, y en la descripción usted explica si el paciente tuvo difícil acceso, si se realizaron varias venopunciones, agrega y graba. Y sobre el seguimiento o suspensión, pues igual, si usted revisó, el catéter está bien, no tiene signos de flebitis, el paciente, el catéter no tiene fugas, asimismo lo realizamos. Y si lo retiramos, pues suspendemos y colocamos la causa, si es flebitis, si es extravasación, si es dolor, etcétera. Y recuerde que usted puede registrar varios accesos. Es decir, si el paciente tiene 2 antibióticos, pues requiere 2 accesos, pues registre los 2 y hágale seguimiento a los 2. En notas de enfermería, en la actividad realizar notas de enfermería, pues la recomendación la forma de entrar, pues recuerde que es en dinámica, registro de enfermería, notas de enfermería, colocamos importancia importante, hacemos la nota de enfermería. En subjetivo colocamos la valoración cefalocaudal, incluyendo los dispositivos, los pendientes. Entonces la nota de recibo, entrega de turno, la nota de las rondas de enfermería, la nota para pendientes o cualquier novedad extra que presenta el paciente. Tenemos bastantes falencias con respecto a eso. Hemos tenido pacientes que se han retirado dispositivos, catéteres, y no están reportados, no hay ni siquiera registro en nota de enfermería. Tenemos casos de pacientes que son demandantes o familiares que son demandantes. En ningún lado en la historia conseguimos que haya alguna notificación acerca de eso en la historia, y recuerde pues que eso nos va a ayudar a nosotros también a librarnos de ciertas responsabilidades. Si el paciente llega a presentar alguna eventualidad, usted le notifica al jefe, usted le notifica al médico, pues usted escribe la eventualidad y la notificación en espera de que ellos pues hagan su acción también. Los componentes de la nota de enfermería, las recomendaciones que no tiene que ser una Biblia, ¿sí?, sino que tiene que ser sistemática, clara, precisa, breve, completa, con una narración con orden lógico, no como una nota que revisé yo una vez de una persona que ya no está aquí, que entró a salas de cirugía y puso al urólogo a dar anestesia, puso al cirujano a atender al paciente en recuperación. O sea, tenía un desastre de nota, no tenía un orden lógico ni cronológico. Entonces la observación es que tenga una buena narración con un orden lógico y debe estar completa. Debe incluir la condición del paciente, tome en cuenta su estado físico, emocional, la condición de higiene, los cuidados que usted realizó, las observaciones objetivas, subjetivas, los tratamientos que recibe el paciente, los medicamentos, lo que usted hizo para prevenir eventos o accidentes, se le subieron las barandas, se le dio educación al paciente, se le dio recomendación, realizar las rondas de enfermería. Utilicen como una buena herramienta. Recuerden que son las 5C, en la que usted valora necesidad de paciente con dolor, paciente con necesidad de cambio de pañal y diuresis, prevenir úlceras por presión, ahí va la movilización del paciente, la prevención de caídas, cuidados del acceso vascular o cambio de los accesos. Sobre la actividad de evolución de medicamentos, recuerden que es responsabilidad de todos. Si nosotros solicitamos un insumo al paciente, debemos justificarlo. Si farmacia no los carga, pues nosotros deberíamos dejarle encargado al turno siguiente. Mira, yo solicité estas cosas y no las pude cargar porque no las tenía. Si me puedes hacer el favor de cargarlas. Pero hemos recibido muchas quejas sobre todo el turno de la noche, solicita insumos,
En la mañana, cuando llega el turno, apenas entren y revisen dinámica, los insumos ya están cargados, no sabemos desde qué horas y no volvemos a revisar y no cargamos nada. Recuerden que esos son probables glosas que vamos a tener y pues la responsabilidad de cuidar los insumos del hospital y de que nos paguen y evitar las glosas pues es de todos, no es de un solo turno ni de una sola persona, es de todo el equipo de salud. Entonces en cada turno hay que revisar los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos que deben devolverse por paciente eh, y teniendo en cuenta las causas que son, puede ser por egreso, por suspensión del medicamento, por cambio de la dosis, cambio de la frecuencia o vía de administración, que el paciente haya rechazado el medicamento, que haya presentado una reacción adversa anterior y no se le pueda poner o usar el insumo o el medicamento, que el paciente esté en traslado, que el paciente haya fallecido. Si no se pueden devolver por falta de carga de farmacia, pues se diligencia el formato MIDT-FT 330, que es el formato único de devolución, y lo que tenemos que hacer es con un papel carbón dejamos una copia, entregamos el original de farmacia y dejamos la copia en la historia clínica del paciente. En el traslado del paciente pues puede ser por diversas causas, ¿sí? Primero, revisar la indicación del traslado, aplique las medidas de acuerdo a la complejidad del paciente, verifique la disponibilidad de la cama del servicio receptor y entregar al paciente al enfermero del servicio al cual se traslada. Cuando el paciente no está complicado, verificar condiciones de seguridad, alistar al paciente, aplicar la lista de chequeo del traslado del paciente no complicado, trasladar con el paciente equipos de apoyo, medicamentos, pertenencias, toda la historia clínica completa. Recuerde, en el paciente con algún tipo de aislamiento, pues hay que hacer también el formato del aislamiento y tomar las medidas del aislamiento, que son despejar los pasillos, ¿sí? Y lo que aparece ahí en la lista del MITB FT 114. Cuando el paciente va a salas de cirugía, revisar las condiciones de seguridad, alistar el equipo, diligenciar la lista de chequeo y traslado, verifique que se cumpla con la preparación del paciente mínima, que es que el paciente vaya en bata, que el paciente no tenga ropa interior, que el paciente no tenga caja de dientes, que el paciente tenga un buen acceso venoso permeable. Si la cirugía es de una extremidad, pues obviamente la canalización no debería ir en esa extremidad. Para pacientes que van a colecistectomía, preferiblemente que la canalización vaya del lado izquierdo. Recuerde que la recomendación para salas, en la medida de lo posible, debería ser un catéter con un buen calibre, porque cualquier cosa puede pasar dentro de la sala. Y para el traslado del paciente complicado, verifique las condiciones de seguridad, aliste los equipos, diligencie la lista de chequeo. No traslade un paciente hasta que el equipo no esté completo. El médico, enfermero, auxiliar, terapeuta y camillero si el paciente está ventilado, y trasladar todas las pertenencias, medicamentos y los formatos en físico. Recuerde que los pacientes de salud mental no deben bajar solos con el camillero. La recomendación es que baje un auxiliar de enfermería con el paciente y el camillero a presentar a los pacientes de salud mental, debido a varias eventualidades que se han presentado cuando el paciente baja solamente con el camillero. Y recuerde que si yo voy a trasladar un paciente de salud mental, no puedo llevarme 3 en fila india, sino que debo hacer los traslados paciente por paciente. Al egreso del paciente, pues lo primero que tenemos que hacer es recibir la documentación de egreso del paciente, y inmediatamente debemos revisar el sistema para cargar los insumos que no se han cargado, pero también para realizar la devolución de medicamentos e insumos que tengamos del paciente en el caso de tener sobrantes. Recuerden que el paciente, una vez que egresa, no debería tener sobrantes en dinámica, porque eso va a ser igual a glosa. Una vez que hemos hecho eso, se reúne toda la historia, se folia y se envía a facturación para iniciar el proceso de liquidación de la cuenta por parte de facturación. Recuerden que el paciente no puede egresar hasta que no tenga su proceso de facturación liquidado, ¿sí? El auxiliar de enfermería pues previamente revisa los registros, registra la salida. Recuerde que debemos firmarle la hoja de educación en el egreso, en la que al paciente lo instruimos sobre los medicamentos y los cuidados que va a tener en la casa, ¿sí? El camillero nos radicará la facturación como soporte de la cuenta.
realizar la devolución de medicamentos antes de que se cierre la cuenta, verificar la documentación que esté completa y acorde con lo consignado en las indicaciones, entregar al paciente los documentos, brindarle la información, resolver dudas y verificar, por favor, el retiro de dispositivos. Hemos tenido eventos adversos de que el paciente egresa 3 días después a otro hospital con un catéter colocado en la institución. Entonces verifique siempre el retiro de los dispositivos médicos del paciente. Deje registro en la historia clínica de las recomendaciones que usted brindó y el formato de educación del paciente y la familia. Y dejar registro por parte del auxiliar de enfermería las actividades realizadas para el egreso. Con respecto a la actividad preparación del cadáver del paciente fallecido, recuerden que siempre hay que usar elementos de protección personal. No retire la manilla de identificación para que garantizar la permanente identificación del cuerpo. Preparar el instructivo según el cuerpo según el instructivo MITV y T07. Les recomiendo que lo revisen, porque hay varias situaciones que se pudieran presentar con la muerte del paciente y pues van a haber instrucciones para la preparación. Puede ser, recuerden que los pacientes que fallezcan por código azul sin causa de muerte diagnosticada, o si es por causa de una infección respiratoria aguda grave inusitada, rememoren lo que vimos en el COVID, que el paciente en algunos casos, cuando es por sospecha de algún virus respiratorio, el paciente se debe ir con todos los dispositivos. La recomendación es que si no va en la bolsa blanca, vaya con las sábanas para amortajar, ¿sí? Registrar el procedimiento en la historia clínica, y una vez que tengamos la epicrisis, tengamos el acta de defunción, trasladar con la documentación al paciente a sala de paz. Registre los datos del paciente en la bitácora de cadáveres en la morgue. Revise que si el paciente ingresó por urgencias, debemos estar pendientes de las pertenencias del paciente, hacer un inventario y entregárselas al familiar, y dejar constancia de la entrega de las pertenencias del paciente también. En los casos de muertes violentas, en los casos de pacientes heridos, la recomendación es que se va el paciente con los dispositivos, pero la ropa que esté herida, por ejemplo, donde tenga orificios de impactos de bala, hay que retirarla y hay que embalarla, como se realizan los códigos blancos, porque eso aplica como elementos materiales probatorios o evidencia física. Y recuerde que en la entrega de turno no se deben utilizar 2 copias del libro de entrega. La recomendación es que se haga con el CARDEX en mano, ¿sí?, incluyendo el PAE y el registro en el recibo de la entrega de turno. Es decir, el que está entregando entrega con el CARDEX y el que está recibiendo recibe con el libro de entrega. Y pues eso ha sido todo por esta capacitación. No olviden diligenciar el link del post-test, y esos links por favor los guardan, porque se va a realizar una verificación de todo el personal que haya hecho el pre y post-test. Muchas gracias, feliz día.